Vamos a ver ahora las micosis de implantación. Comprenden un grupo de géneros de hongos que causan infecciones por inoculación directa. Estas micosis, antes llamadas subcutáneas o localmente invasoras, hasta ahora en los libros se menciona como micosis subcutánea. Se llaman así por afectar dermis y tejido subcutáneo, pero algunos de ellos pueden extenderse a músculos, huesos y otros tejidos. Afecta preferentemente miembros inferiores y superiores de personas relacionadas al contacto de suelos, vegetales y sus detritos. Son frecuentes en América Latina y en otras zonas tropicales y subtropicales del mundo. Tienen una importancia en la salud pública por su difícil tratamiento y por sus frecuentes recurrencias. Entonces, la micosis de implantación está formado por un grupo heterogéneo de hongos que se introducen al organismo a través de un traumatismo. Generalmente estos hongos se encuentran en la naturaleza, en el suelo, en los vegetales, y por implantación traumática se produce una lesión en el sitio de inoculación. En ese lugar el hongo se desarrolla y posteriormente puede ir a los tejidos contiguos o propagarse por la vía linfática. Bueno, estos hongos tienen un bajo poder patógeno, ya que se encuentran en el suelo, en los vegetales y los detritos, como hablamos. Existen algunos animales que podrían servir de reservorio, como por ejemplo en el caso de la esporotricosis y el gato, y predomina sobre todo en las regiones tropicales y subtropicales. Los agentes etiológicos de estas micosis son hongos filamentosos ubicuos en la naturaleza. Son todos saprófitos del suelo de epidemiología regional, cuya capacidad para adaptarse al entorno tisular y provocar enfermedad es extremadamente variable. El hongo generalmente afecta inicialmente la dermis y luego el tejido subcutáneo. Y esto ocurre tras una implantación traumática, como por ejemplo espinas de plantas, astillas de madera, etc. Clasificación clínica de las micosis de implantación. Las micosis más frecuentes son la esporotricosis, los micetomas, la cromomicosis y la lacasiosis. La esporotricosis es una micosis de implantación o micosis subcutánea causada por especies del género Sporotrix. Es una micosis de origen exógena, cosmopolita, o sea que tiene distribución mundial, con predominio en zonas húmedas o también en semiáridas. Se caracteriza por presentar lesiones localizadas en la piel, vasos linfáticos y tejido subcutáneo con poca diseminación a otros órganos. Antes era atribuida solamente al género Sporotrix schenki. Actualmente existen 8 especies patógenas descritas. El género Sporotrix fue aislado por primera vez por Benjamin Schenk, de ahí su nombre inicialmente. Son patógenos primarios de animales, insectos, plantas. Se lo puede encontrar en el suelo, en la madera de los árboles, muchas veces asociados a escarabajos que infectan raíces y cortezas. Los resultados de los análisis filogenéticos del género Sporotrix incluyen 51 especies, de las cuales 23 pueden causar esporotricosis. Están formado esta clasificación por 6 complejos o clados, de los cuales el clado patógeno, que pueden ver en la parte superior, es el más importante, que está formado por Sporotrix schenki sensulatum, Sporotrix globosa,
Sporotric brasiliensis y Sporotric luriei. Además, en los otros clados se han descrito especies asociadas a enfermedades de humanos y animales, y estos son Sporotric chilensis, Sporotric mexicana, Sporotric pálida y Sporotric stenoceras. Sporotrix es un microorganismo ambiental que vive sobre vegetales, así como restos orgánicos en contacto con la tierra. En la parte superior tienen las especies que han sido descritas como patógenas. Estos hongos son hongos dimórficos, saprófitos del suelo. Sporotrix schenki y globosa ha sido aislado de humanos, de animales y del suelo. Y Sporotrix brasiliensis, aunque no ha sido aislado, se cree que está en el suelo, no se lo ha podido aislar, pero sí de humanos, de animales y del polvo de la casa. Como dije, es una infección cosmopolita y en América tiene una mayor incidencia desde México hasta América del Sur. Epidemiología. Sporotrix es un hongo ambiental, como habíamos dicho, que vive sobre los vegetales y el suelo. La infección se produce por micro o macrotraumatismos cutáneos. La micosis no respeta edad ni sexo. Es más frecuente en hombres jóvenes porque existe mayor exposición. Las causas más comunes son infección por heridas que tienen restos de vegetales, espinas de rosas o contacto con forrajes. Se han descrito infecciones en animales como perros y gatos. En el Brasil se han encontrado numerosos casos humanos por el contagio de gatos de compañía. Hubo una epidemia que ocurrió entre 1998 y el año 2004, donde hubo 1.503 gatos, 64 perros y 756 casos humanos. La enfermedad de los felinos antecedió a la de los caninos y a la de los humanos, y generalmente se debió a mordiscos o arañazos de dichos gatos. Y es por la costumbre que tienen estos gatos de afilar sus uñas por el tronco de los árboles. Es una micosis, como ya repetí varias veces, con mayor incidencia cosmopolita, mundial, pero tiene mayor incidencia en zonas tropicales y subtropicales, tanto en regiones húmedas como en semiáridas. También hubo otro brote en mineros en Sudáfrica, donde hubo 3.000 trabajadores infectados. Son posibles las infecciones asintomáticas en áreas endémicas. Etiología. Sporotrix es un hongo dimórfico. ¿Qué significa eso? Que tiene una fase micelial y una fase levaduriforme. La fase micelial se encuentra en la naturaleza y también lo podemos encontrar en los medios microbiológicos a temperatura ambiente, o sea 28 grados centígrados. La forma levaduriforme se pueden observar en los materiales clínicos procedentes de los pacientes. Sporotrix brasiliensis corresponde a los brotes de Brasil, el que les comenté con los gatos. Sporotrix mexicana proviene de México. Y Sporotrix schenki sensulato fue descrita preferentemente en Estados Unidos y en toda Sudamérica. Los factores de virulencia son aquellas moléculas y estructuras que le permiten al hongo permanecer y proliferar dentro del organismo parasitado. Entre estos factores de virulencia encontramos en Sporotrix la termotolerancia. Como ustedes saben, Sporotrix es un hongo dimórfico
Se encuentra en la forma micelial en la naturaleza y en el organismo parasitado se encuentra la fase levaduriforme. Solo aquellos que sean capaces de crecer a 37 grados pueden desarrollar la enfermedad. Otro de los factores de virulencia es la melanina, que protege al hongo de ser fagocitado, al igual que el ergoesterol. Además existen integrinas y adhesinas que reconocen la matriz extracelular de la epidermis, como por ejemplo la fibronectina, la laminina y el colágeno de tipo 3. Además existen exoantígenos de la fase levaduriforme, que es la fase parasitaria, como por ejemplo los beta-glucanos o la L-rhamnosa asociada a péptidos que tienen propiedades antigénicas. El hongo penetra por la piel después de un trauma, que puede ser debido a espinas, a astillas, pero también puede ocurrir por arañazos de animales como gatos, armadillos. Se produce entonces la inoculación del hongo en el tejido subcutáneo o cutáneo y luego un periodo de incubación que va de días a 3 meses se produce la lesión nodular. Las esporas tienen baja virulencia y el tipo de reacción que se produce es una reacción granulomatosa supurativa. Luego de estos nódulos se convierten en pápulas, luego en pústulas que se abren y producen una secreción purulenta, se transforman en úlceras y de ahí el hongo va o se disemina a través de los ganglios linfáticos, donde además se pueden observar adenopatías locales alejadas del sitio de lesión. En los pacientes inmunodeprimidos, esto puede ocasionar la diseminación sistémica del hongo, entonces producirse esporotricosis extracutáneas. El tipo de respuesta inmune es la de tipo Th1, que es la considerada principal en el control de la actividad patogénica del hongo. Esta respuesta Th1 activa macrófagos que promueven la inmunidad celular. La respuesta de tipo Th2 se hace presente recién en la quinta o sexta semana, produciendo la inmunidad humoral, que es la responsable de la exacerbación y curso clínico complicado de la enfermedad. Veamos ahora los cuadros clínicos. En primer lugar tenemos la esporotricosis linfocutánea, de la cual tenemos tres formas: la linfangítica nodular, la forma cutánea fija y las formas cutáneas diseminadas. Luego tenemos la esporotricosis extracutánea, que puede ser articular, pulmonar, ósea o diseminada con compromiso visceral. Las personas inmunocomprometidas son las que tienen con mayor frecuencia la esporotricosis extracutánea. La forma linfangítica nodular es la más frecuente, entre un 65 a 82%. Es más frecuente en miembros superiores y generalmente es unilateral. En los niños suele ubicarse en la frente y la progresión linfática se hace bilateral, comprometiendo finalmente ambos ganglios preauriculares. El chancro de inoculación aparece como un nódulo, acá ven, como unos nódulos de color rojo, firme e indoloro, que evoluciona luego a gomas, como se ven en la figura, a gomas, que estas gomas se ulceran
dando salida a una secreción viscosa y de color pardo. A la semana de producido el nódulo inicial, pueden palparse otros nódulos similares que siguen el trayecto de un tronco linfático principal, como podemos ver aquí en la figura. Estos nódulos secundarios tendrán por lo habitual la misma evolución que el chancro de inoculación. La adenopatía es pequeña y suele palparse con dificultad. El estado general del paciente no se altera y la evolución tiende a cronificarse, ya que habitualmente no cura espontáneamente. La esporotricosis cutánea fija está asociada sobre todo a una exposición previa del agente por el huésped. Por eso es que desarrolla esta forma incaracterística. Está confinada al área de inoculación, consiste en una lesión única, es una forma crónica que no tiende a la diseminación y ocurre en el 25% de los casos. Se ubica en partes descubiertas del cuerpo y suele presentarse como una placa elevada sobre la piel, ligeramente verrugosa, con hiperkeratosis y o costras. Con el tiempo, la parte central se transforma en una cicatriz fibrosa y ligeramente retráctil, en tanto que la placa crece en los bordes. Con menor frecuencia puede aparecer nódulos, úlceras o elementos de aspecto más vegetante. Como les dije, la evolución es crónica y no altera la salud general del enfermo. El diagnóstico es muy difícil por el aspecto incaracterístico del cuadro. Predomina sobre todo en niños, donde suele ocurrir en la cara, y podemos ver en el 25% de los casos. Debe hacerse el diagnóstico diferencial de leishmaniasis cutáneo-mucosa, de cromomicosis, tuberculosis y nevo verrugoso, que es una hiperplasia benigna y congénita de la epidermis superficial y anexos. La esporotricosis de afectación pulmonar es de muy baja frecuencia. Como dijimos, estas formas extracutáneas son generalmente, ocurren en individuos con defensas bajas, o sea, inmunocomprometidos. Se adquiere por inhalación de las conidias y se presenta una patogenia generalmente similar a la tuberculosis, donde hay tos productiva, fiebre, astenia y pérdida de peso. Además, puede haber adenopatía de los ganglios linfáticos traqueobronquiales e iliares que producen una obstrucción bronquial como complicación. En este tipo de cuadro clínico puede producirse cavidades, cavernas, como en la tuberculosis. La esporotricosis multifocal extracutánea es una forma diseminada de esporotricosis. Generalmente son difíciles de diagnosticar y se observa asociada a pacientes con inmunodeficiencias, como por ejemplo el VIH, la diabetes, el tratamiento con corticoides, el embarazo, las enfermedades, el cáncer, el alcoholismo también. En estos pacientes, generalmente la diseminación es por la vía hematógena y afecta generalmente la piel y más adelante puede afectar hueso. Es una forma rara. Entre los síntomas está la fiebre, la pérdida de peso, la anemia,
la hepastomegalia y adenomegalia. Las lesiones cutáneas, como podemos ver en la figura, consisten en nódulos gomosos, otras son úlceras o placas verrugosas que afectan la piel y las mucosas, como por ejemplo la boca, la faringe y también el glande en el sexo masculino. Tienen un mal pronóstico y esta afección tiende a diseminarse a hueso. Las formas osteoarticulares se localizan preferentemente en las rodillas y se presenta como una osteoartritis purulenta de evolución crónica que provoca escaso deterioro del estado general de la persona afectada. A veces se fistuliza hacia la piel y produce granuloma en las bocas de las fístulas. Pueden también ocurrir en mano, en codo y en tobillo. Y la clínica es inflamación, dolor, limitación motora progresiva. Y una complicación puede ser el derrame articular. Tenemos aquí fotos de las formas diseminadas que generalmente van por la vía hematógena y luego se produce las lesiones cutáneas donde se ve ese aspecto verrugoso que afecta piel y mucosas. En esta diapositiva podemos ver la esporotricosis cutánea fija, que como les dije era de difícil diagnóstico también, y es la forma más frecuente, sobre todo en niños, y se localiza preferentemente en la cara y en menor medida en el tronco, cuellos y manos. Diagnóstico. Dado que la esporotricosis carece de manifestaciones patognomónicas, el diagnóstico se basa en la observación y el aislamiento del agente causal. Para llegar a especie, generalmente son necesarias pruebas de biología molecular. En primer lugar, tenemos el examen directo micológico clásico, que generalmente las muestras utilizadas son punción de nódulos o gomas, raspados de bordes de la úlcera, biopsias cutáneas, punción de articulación, también podría ser secreción respiratoria, esputo o lavado broncoalveolar de pacientes con esporotricosis pulmonar. El examen microscópico directo generalmente suele ser negativo y también se puede realizar una coloración de Gram. Como les dije, generalmente suele ser negativo, pero muchas veces, sobre todo en las infecciones diseminadas, pueden observarse elementos unicelulares como los que se observa en la foto, que tienen una forma ovoide en forma de cigarro. Esto es lo que se puede observar en un examen, una coloración de Ginza. No. El diagnóstico también se puede realizar por histopatología, con las coloraciones clásicas de Cropcott, hematoxilina, eosina, ácido periódico de Schiff. En ellas se pueden observar, no siempre, pero pueden observarse formas levaduriformes en forma de cigarro de 3 a 5 micras y se observan lo que se llaman los cuerpos asteroides, que no es exclusivo de la esporotricosis, pero se puede asociar con el cuadro clínico. Estos cuerpos asteroides
es la expresión del fenómeno de Splendor-Hoepli, que es una reacción antígeno-anticuerpo. Estos cuerpos asteroides son elementos esféricos, hematoxilinofílicos, rodeados de pequeñas radiaciones acidófilas, como vemos ahí en la figura, en la coloración de hematoxilina de eosina y de Grokot. Aquí se puede ver con mayor detenimiento los cuerpos asteroides, que es una expresión del fenómeno de Splendor-Hoepli, que es, como les dije, una reacción antígeno-anticuerpo. Y alrededor de los cuerpos asteroides se puede ver una reacción inflamatoria. El cultivo se realiza a dos temperaturas. Como es un hongo dimórfico, hay que observar la forma levaduriforme y la forma micelial. A 37 grados centígrados se incuba agar saburoglucosa o agar papaglucosa con el agregado de antibióticos, y en menos de una semana aparecen estas como las colonias que ustedes ven ahí, que son colonias cerebriformes, mucosas, que cuando observamos al microscopio vemos levaduras ovoides. El cultivo también se realiza a 28 grados, o sea, temperatura ambiente, y también en menos de una semana empiezan a crecer colonias de color pardo primero y que se van oscureciendo luego con una superficie plegable y el micelio aéreo. Si uno observa al microscopio, se observan hifas hialinas como las que se ven en la figura, tabicadas, ramificadas, con conidióforos lisos, ovalados y globosos, dispuestos en forma sinfodial, que asemejan a una margarita. Para diferenciar las especies clínicamente relevantes del género Sporotric, además de la observación macro y micromorfológica de las formas de micelio y levadura, se pueden realizar pruebas de asimilación de hidratos de carbono como la sacarosa y la rafinosa, tasas de crecimiento, además tasas de crecimiento a 37 y a 30 grados, producción de pigmentos como por ejemplo la melanina en estos hongos. Sin embargo, estos métodos no sirven para identificar nuevas especies, por lo que se requieren otras técnicas como por ejemplo la espectrometría de masa o el Malditov, que tiene una concordancia muy alta con la PCR. Y para la identificación definitiva de especies se utiliza la secuenciación de genes, que los dos más utilizados son la calmodulina y la beta-tubulina. El diagnóstico se puede realizar también con la búsqueda de anticuerpos en el suero del paciente. El problema está que se deben utilizar antígenos específicos de las diferentes especies y hay muy pocos trabajos al respecto. Las cepas más estudiadas son Sporotric schenki sensu stricto, Sporotric globosa, Sporotric brasiliensis y Sporotric mexicana. Que den positivos estas reacciones dependen de la carga del inóculo, del estado inmune del paciente, de la virulencia de la cepa y de la profundidad de la inoculación traumática. Así son más sensibles para los casos de esporotricosis linfangítica nodular y también para las formas diseminadas. No así para las formas fijas que solamente dan un 15% pueden dar positivos. Y estas pruebas son aglutinación de células levaduriformes en tubo,
aglutinación de partículas de látex, la inmunodifusión doble que vemos en la figura de acá arriba, donde se produce, esto se realiza en un medio con agar que contienen pocillos. En el centro se coloca el antígeno del hongo y a los alrededores se hacen pocillos para el suero del paciente, como ven acá. Se incuban y se produce la unión antígeno-anticuerpo, que se observa como la precipitación de una banda en casos positivos. También se puede usar la contrainmunoelectroforesis, que consiste prácticamente en una inmunodifusión, pero donde se coloca el antígeno y el anticuerpo, y esto es sometido a una corriente eléctrica, entonces es más rápida la reacción. También se pueden utilizar la inmunofluorescencia indirecta, el enzimo inmunoensayo, se puede realizar también la prueba de la esporotriquina, que es una intradermo reacción, donde se utiliza un antígeno producido por una suspensión de levaduras muertas, se coloca en la dermis y después de 24 horas se observa la induración formada. Más de 5 milímetros en 24 horas es una reacción positiva, como la que ven en la foto. Este estudio sirve para determinar la exposición del huésped al hongo, pero dicha exposición puede significar una infección pasada, asintomática, o que el paciente esté cursando con una esporotricosis. Por lo tanto, no sirve para diagnóstico. Generalmente esta prueba es utilizada para el estudio epidemiológico con el fin de conocer las áreas endémicas. Se debe hacer el diagnóstico diferencial de esporotricosis de las micobacteriosis, nocardiosis, leishmaniasis, tularemia, enfermedad por arañazo de gato, tuberculosis y cromomicosis. Vamos a ver ahora los micetomas. La primera descripción de esta enfermedad en el mundo occidental fue realizada por un médico viajero alemán llamado Kaempfer, quien en 1694 presentó su tesis de doctorado sobre patologías observadas en Asia. En 1842, Hill describió por primera vez la enfermedad en pacientes del distrito de Madura, en el sur de la India, y de ahí el nombre también de los micetomas de pie de madura, y también los nombres de los primeros géneros descritos, que son Madurella y Actinomadura. En 1860, Carter introdujo por primera vez el término micetoma. El primer microorganismo causante de micetoma eumicótico, o sea que es debido a hongos, fue identificado como Madurella mycetomatis en el año 1906. Como ustedes saben, ya vimos en la parte de bacterias los micetomas actinomicóticos, que son debidos a bacterias. En cambio, existen micetomas debidos a hongos, se llaman eumicetomas. Son infecciones localmente invasoras por implantación o subcutáneas, que son crónicas, que progresan lentamente, afectando a los tejidos adyacentes. Generalmente ocurre después de la implantación del hongo por un traumatismo. Entonces, los micetomas son infecciones de implantación o localmente invasoras, son crónicas, progresan lentamente, causadas por
bacteria y también por hongo. En este caso vamos a ver ahora las causadas por hongos, llamadas también eumicetomas. Generalmente ocurren por microtraumatismos en las zonas descubiertas de la piel y ocurre con mayor frecuencia en los miembros inferiores. Está caracterizado por un aumento de volumen en este miembro. Hay abscesos que luego se producen fístulas que segregan pus, y esta pus contiene granos de diferentes colores y consistencias que están formadas por microcolonias del agente causal. Existe una triada característica en este caso, que es la tumefacción, aumento de volumen que es poco doloroso, fístulas que drenan y los granos. Los agentes etiológicos de los micetomas son hongos verdaderos o eumicetos que forman los micetomas eumicóticos o micetomas verdaderos, y también pueden ser producidos por bacterias del orden de los actinomicetales que forman los micetomas actinomicóticos. Los micetomas se observan preferentemente en regiones tropicales o subtropicales, aunque son de distribución mundial. Las áreas endémicas son generalmente zonas áridas, con estaciones lluviosas cortas y temperaturas constantes. Los eumicetomas predominan en el Asia, especialmente en la India, y en el África, especialmente en Sudán, mientras que en América Latina son más frecuentes los actinomicetomas, que son los micetomas producidos por bacterias. Se encuentran frecuentemente en México y América Central. Se han descrito en Venezuela, Colombia, Brasil, en el África, como dije, en Sudán, y en Senegal, en Uganda, en Egipto, Mauritania y Argelia. Y también en el Medio Oriente, en la India, Pakistán y Bangladesh. ¿Por qué así? Como les dije, afecta principalmente a campesinos que andan con los pies descalzos o con sandalias, ya que están más expuestos a la inoculación traumática. También puede afectar a campesinos que acarrean caña de azúcar en sus espaldas, y en estos casos la afección se produce en ese lugar. En la mayoría de los casos, el paciente se presenta al centro hospitalario con la enfermedad avanzada debido a la escasez de establecimientos de salud en esos sitios rurales, y también debido a las limitaciones económicas del paciente por buscar atención. Como podemos ver en la figura de arriba, los lugares que puede afectar un micetoma. En la mayor proporción se produce en miembro inferior, y en menor proporción en brazos y espaldas, y en la cabeza, por supuesto. En la foto de acá abajo podemos ver un micetoma en espalda, en un acarreador de caña de azúcar, y acá en la otra figura podemos ver en el miembro inferior. Los microorganismos productores de micetomas se introducen en los tejidos del huésped a través de traumatismos penetrantes en los pies o en las manos. Generalmente son pinchazos con espinillas o astillas o pequeñas heridas cortantes. Las lesiones en la cabeza, en los hombros o en las espaldas suelen ser producidas por el transporte de leña, del bagazo de caña de azúcar o de bultos contaminados con tierra. En estudios efectuados en animales de experimentación,
Se ha demostrado que la reproducción de los micetomas se efectúa más fácilmente en los animales que tienen un déficit de la inmunidad mediada por células. En los seres humanos es frecuente que estos pacientes que tienen el cuadro clínico presenten antecedentes de desnutrición y alcoholismo que ocasiona un déficit en esta rama de la inmunidad. Estos hongos poseen mecanismos adaptativos que le permiten la supervivencia en los tejidos del huésped, como por ejemplo son capaces de desarrollarse a 37 grados, de producir enzimas proteolíticas, de producir melanina, de constituir granos que lo que hacen es proteger al agente causal. Los principales agentes de micetomas maduromicóticos son aquellos que producen granos negros, como Trematosferia grisea, que se llamaba antes Madurella grisea, Madurella mycetomatis, Medicopsis romeroi, Falciformis spora senegalensis, Exophiala jenselmei y Exophiala wernicki. Y después están los hongos que producen granos blancos, como los que se ven en la figura, que son el complejo Pseudosporium apiospermum, Xenoacremonium recifei, Acremonium falciforme, Fusarium falciforme y el complejo Fusarium solani. La lesión inicial suele consistir en un nódulo subcutáneo duro e indoloro que con el tiempo aumenta progresivamente de tamaño sin que el paciente recuerde un traumatismo o lesión previa en esa zona. Con el tiempo, los trayectos fistulosos se abren en la superficie de la piel en forma de pápulas o pústulas y descargan pus con abundantes granos en su interior. El área afectada aumenta de tamaño, se indura y se deforma. Si el paciente no consulta, puede pasar mucho tiempo y más o menos al final del segundo año de evolución, la destrucción de los tejidos más profundos, incluido el hueso, se manifiesta como una tumefacción generalizada e indolora. La evolución es progresiva y el tejido afectado sufre un ciclo recurrente de tumefacción, supuración y formación de cicatrices, convirtiéndose con el tiempo en una masa deforme, tumefacta y con muchas fístulas a través de las cuales se eliminan los granos. El compromiso óseo se observa en las etapas más avanzadas de los micetomas. La infección nunca se propaga por vía hematógena, pero en un 0,5 a un 3% de los casos puede existir diseminación linfática a los ganglios regionales y tejidos adyacentes, que es más común en los actinomicetomas que en los producidos por hongos. Sin embargo, la mayor parte de las adenopatías satélites de los micetomas se deben a respuestas inmunes. En la figura podemos ver la deformación que produce la afección, donde se pueden observar los nódulos, los trayectos que terminan en fístulas y las pústulas y pápulas que descargan pus. Se debe hacer el diagnóstico diferencial de muchas afecciones parecidas a el micetoma, como por ejemplo se puede confundir con una esporotricosis, con una tuberculosis en piel, una osteomelitis, fístulas producidas por bacterias generalmente, cuerpo extraño o tumores.
La sospecha clínica de micetoma se basa en la presencia de tres elementos: nódulos, fístulas y secreción purulenta que contiene granos. Se pueden realizar estudios de anatomía patológica con las clásicas coloraciones de hematoxilina eosina, GROCOT, PAS. También estudios radiológicos y de resonancia magnética nuclear, sobre todo cuando hay compromiso óseo. Y en el caso de obtener los granos, se debe observar la forma que tienen ellos, el tamaño, el color y la consistencia. Se deben hacer exámenes directos de los granos y también extendidos para realizar la coloración de Gram y de Kin-Yun. Y por último tenemos el cultivo. Para el diagnóstico se puede utilizar muestras como biopsia o secreción purulenta que contiene granos. En el caso de obtener una gran cantidad de granos, es conveniente lavarlos previamente, suspendiendo la secreción purulenta en agua destilada estéril y dejando decantar rápidamente los granos. El sobrenadante se elimina y se repite la operación varias veces para disminuir al máximo el número de microorganismos contaminantes. Una vez que tenemos la muestra para el cultivo, estas se siembran en agar infusión cerebro-corazón o agar saburo-glucosa con el agregado de antibióticos y se incuban a 28 y a 37 grados durante 4 semanas. Se debe realizar también el examen macroscópico de los granos, que consiste en observar los mismos, cuál es su forma, su tamaño, su color y su consistencia. Además, hay que realizar coloraciones de estos granos. Las más frecuentes en micología son el Ginza, el Gram y el Kin-Yun. El examen histopatológico de los granos es un paso fundamental en el diagnóstico de los micetomas. Permiten diferenciar los eumicetomas de los actinomicetomas. En la diapositiva podemos ver los granos teñidos con hematoxilina eosina, donde se observan un entrelazado de hifas. En algunas especies, los filamentos pueden estar incluidos dentro de una sustancia amorfa y pigmentada llamada cemento. La identificación de género y especie de los agentes causales de micetoma se lleva a cabo en base a las características macromorfológicas de las colonias y su aspecto microscópico. Trematosferia grisea, uno de los agentes más frecuentes de micetomas fúngicos, antes se llamaba Madurella grisea, produce granos negros. Se pueden observar en la figura los granos de trematosferia. Son ovales, microscópicamente se observan hifas levemente pigmentadas, septadas y entrelazadas en una trama floja. Las colonias, que pueden observar acá, se desarrollan lentamente y alcanzan unos 30 milímetros alrededor de la tercera semana de incubación. Presenta un micelio aéreo velloso, acá podemos ver el micelio en una lupa, y de color gris. Ven, acá está gris. El reverso es negro, acá tienen el reverso, sin pigmento difusible al medio de cultivo. Microscópicamente, o sea, si estas colonias tomamos una parte y observamos al microscopio, vamos a observar hifas finas, ramificadas y septadas.
que pueden mostrar clamidoconidios, pero también en algunos casos se pueden observar picnidios, que es esta estructura que está acá. Estos picnidios son estructuras asexuales del hongo, que son globosos u ovales y que contienen picnoconidios de color miel. Falciformispora senegalensis produce granos negros semejantes a la Trematosferia grisea. Las colonias, luego de unas semanas, son aterciopeladas, como podemos observar acá en esta imagen, de color gris oscuro. El reverso de la colonia es de color negro. Y estas colonias, a la observación microscópica, se pueden observar peritecios, o sea, en realidad es cleistotecio, que son estructuras de reproducción sexual del hongo. Este cleistotecio contiene en su interior ascos, que son los que vemos acá en la figura en D, contienen ascos, y estos ascos tienen forma de clava, y en su interior contienen 8 ascosporas fusiformes y septadas, y acá podemos ver las ascosporas. Madurella mycetomatis forma parte del complejo Madurella, donde también está incluida Trematosferia grisea, que son un conjunto de hongos que producen con mucha frecuencia micetomas. Madurella mycetomatis produce granos de color café o color negro, como podemos observar acá en la figura, un corte de anatomía patológica de estos granos que tienen consistencia dura. Las colonias, acá pueden observar en la parte superior, crecen lentamente a 37 grados centígrados y a los 20 días, más o menos 3 semanas, aparece un micelio corto, pulverulento, de color ocre. El hongo produce un pigmento difusible, como ustedes ven acá en la figura y acá también, difusible en el agar, de color caoba. Si observamos al microscopio, vamos a ver hifas levemente pigmentadas, o sea, levemente tienen un color marrón, septadas, y se observan fiálides, estas son las fiálides, que tienen forma de matraz. El matraz es un implemento de laboratorio que es como una botella cilíndrica con el extremo más fino. Entonces es como una botella, digamos. Entonces las fiálides tienen forma de matraz, estas son las fiálides, y salen conidios en su extremo distal. El complejo Exophiala jenselmei, compuesto por un grupo heterogéneo de hongos, entre los que tenemos Exophiala jenselmei sensu stricto, Exophiala xenobiotica, Exophiala nishimure y Exophiala oligosperma. Estas pueden diferenciarse entre sí solamente por biología molecular. Son agentes causales conocidos de micetomas, producen granos negros de consistencia blanda. En el cultivo crecen rápidamente, como se ve acá en la figura. Al comienzo tienen una consistencia pastosa, son colonias levaduriformes. Después se forma el micelio aéreo, que es velloso y de un color gris oscuro intenso. Si observamos al microscopio, vamos a ver, como se ven en la figura, hifas pigmentadas con conidióforos. Estos son los conidióforos, del cual salen
en uno de los extremos está abusado y de ahí salen los conidios. El conidióforo asemeja a un cohete. De ahí salen los conidios que se disponen luego a ambos lados de la hifa, como se ve acá en la figura. Este es el conidióforo, estos son los conidios que van saliendo de a uno de este extremo abusado y se colocan a ambos lados de la hifa. El género Pseudosporium está formado por 3 especies: Pseudosporium apiospermum, Pseudosporium boydii, anteriormente llamado Pseudoalescheria boydii, y Pseudosporium aurantiacum. La taxonomía de este género ha estado sujeta a constantes cambios y solamente pueden diferenciarse definitivamente por biología molecular. Pseudosporium apiospermum produce micetomas de granos claros, de consistencia blanda. Las colonias, como se observan acá en la figura, al comienzo son de color blanco, luego aparece el micelio aéreo y con el tiempo este micelio va cambiando a color grisáceo a parduzco. Acá tienen la colonia. Esto al observar al microscopio se observan hifas, estas son las hifas, hialinas ramificadas, tabicadas. A veces tienen un ligero color grisáceo estas hifas que portan conidióforos simples, del cual en su extremo distal aparecen los conidios. A veces algunas cepas presentan lo que se les llama cinema, que es esta foto de aquí. El cinema es una estructura que se forman en los hongos, que está formado por un grupo de conidióforos que están unidos entre sí, unidos en una base, y que portan en su extremo distal conidios. En cuanto a las técnicas de búsqueda de anticuerpos o de antígenos, no existen ensayos disponibles comercialmente para la detección de estos. En algunos lugares se han utilizado algunas pruebas de detección, pero de fabricación propia. El método más confiable es la identificación mediante la reacción en cadena de la polimerasa, pero como ustedes saben tiene un coste elevado y no cuenta con técnicas estandarizadas. En el año 2016, la Organización Mundial de la Salud aprobó una resolución sobre el micetoma con el objetivo de crear conciencia de una enfermedad que el mundo tiene olvidada. Como saben, el micetoma es como hemos visto, el micetoma es una infección de los miembros inferiores. Ocurre con mayor frecuencia en los pies y eso podría evitarse tan solo con el uso de calzados. Afecta generalmente a personas sin recursos que ignoran que la sufren. Por eso acuden a los centros hospitalarios en estado avanzado, donde la única opción es la amputación, por lo que genera discapacidades. La inclusión en la lista de enfermedades tropicales desatendidas es importante para que este problema salga de la invisibilidad. Los actinomicetomas generalmente son más benignos y pueden curarse con tratamiento antibiótico en el 90% de los casos. El tratamiento suele ser largo para ambos, más de un año. En cambio, en los micetomas eumicóticos requieren una combinación de antifúngicos y también de cirugía. Y la tasa de curación es muy baja, del 27% nada más, y entre un 2 y un 25% deben someterse a una amputación.